Pues muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, dependiendo de la hora y el lugar que nos escuchen. En esta ocasión me da muchísimo gusto saludar a Diego Saavedra. Él ahora se va a presentar. Simplemente recordarles que Titanes del Mundo del Trabajo está disponible en Spotify para ser escuchado. Estamos en nuestro canal de YouTube, también en el mi canal personal como Octavio Aguilar. Estamos en Amazon Music, estamos en YouTube Music, en iHeartRadio y obviamente en Pocket Cast. Bueno, los invitamos a que nos vean, nos escuchen, nos hagan sus comentarios, nos dejen su retroalimentación. Es súper importante para nosotros. Como todos los podcasts, ya saben esto de la campanita, pero simplemente el que nos sigan y el que nos dejen sus comentarios nos es de mucha utilidad, de mucho interés. Siempre estamos muy atentos a escuchar lo que piensan, lo que se llevaron, lo que les generó el podcast o cada uno de los episodios. Y como les decía, en esta ocasión me toca conversar con Diego Saavedra, a quien le agradezco muchísimo que nos acompañe. Y le pido a Diego, antes de iniciar nuestra charla, que sea él quien se presente a nivel personal y profesional, que nos cuente algo de él y nos arrancamos con todas las preguntas que le tengo preparadas. Mil gracias, mi querido Diego, que nos acompañas. Gracias a ti, Octavio, y como bien dices, buenos días, buenas tardes o buenas noches donde nos vean y nos escuchen. Primero agradecerte la distinción de estar aquí en este espacio contigo, fantástico, sabes que eres para mí una persona sensacional que le ha apoyado y ha aportado mucho al área de capital humano, recursos humanos, más que a la función, pues a todo el negocio de esta labor que hacemos y de verdad, gracias. Pues me presento, soy Diego Sada Cuevas, nací en la Ciudad de México, tengo 48 años, de los cuales yo creo que más de 25 ya he dedicado a recursos humanos, casado hace 15 años con Mariana, mi esposa, y dos hijas fantásticas, Andrea de 12, María de 8, deportistas, futboleras, beisboleras, la verdad que disfrutamos mucho estar en casa, cuando se puede viajar por ahí, pues muy clavados en la labor del día a día, pero felices afortunadamente. Y pues de mi formación profesional, pues yo creo que lo traigo desde no sé si desde la cuna, pero bueno, mi papá, una persona muy conocida en el medio de recursos humanos, Juan Saavedra, que estuvo también años en esto. Y antes de él, el famosísimo, el tío Abraham, que era hermano de su papá, fue líder sindical de la CROC. Eso yo no lo supe hasta hace un poco, relativamente poco tiempo. Entonces, pues yo creo que desde la raíz ya lo traía. Yo sí estudié recursos humanos y lo digo así porque hoy sabemos que bueno, hay muchas profesiones y te puedes dedicar a estudiar una cosa que al final son bases y luego pues, ya vas construyendo, vas labrando tu hoja de vida, pero estudié Relaciones Industriales en la Ibero en el 96, salí por ahí del 2000 y ya desde antes empezaba yo a trabajar. Mi primera incursión fue con uno de mis mentores y muy querido personalmente, José Pontones, en Smurfit Cartón y Papel de México. Yo en aquel entonces, Octavio, vivía en el Ajusco. Me iba a Santa Clara, Ecatepec, a trabajar pues en la mañana de 8 a 3 sería, 3 en punto, para llegar rayando a las 4 la Ibero en Santa Fe. Y sin Waze y sin nada de la tecnología que hay hoy. Era con el guía rojo en la mano y pues con tu ruta y como fuera y con lluvias y sin lluvias. Entonces fue una experiencia fantástica porque esto habrá sido por ahí del tercero, cuarto semestre. Y previo, te estoy hablando cuando yo estaba en prepa, pasando de quinto a sexto de prepa, mi papá en el verano era muy disciplinado para el tema de la escuela, ahí sí era muy duro y no me quería ver de vago en la casa y a trabajar. Y fue mi primera incursión laboral en cartón y papel, pero en un proyecto forestal en Campeche. José Pontones en aquel entonces tenía este proyecto a cargo donde se pensaba sembrar árboles de melina, eucalipto, cortarlos y desde ahí producir papel. Fue un proyecto que ya después, ya evidentemente ya no estuve ahí, creo que no fructiferó por temas de costos en Candelaria, Campeche, un pueblito chiquitín. Y ahí estuve 2 meses, fantástico, desde haciendo descripciones de puesto, en las jornadas desde las 5 de la mañana con la gente del campo, con mis botas, con todo el equipo de protección,
porque la fauna salvaje, había de todo ahí, inclusive hasta jaguares llegaba a ver, no nunca los vi, pero bueno, había ahí señas de que estaban cerca. Entonces, fue una labor fantástica de aprendizaje, desde ahí vengo chambeando en este tema. Ya después regreso a Cartón y Papel de México, estoy brevemente porque sí se me empieza a complicar un poco más la vida, ya sabes, vida de estudiante y trabajo y tiempos, y me involucro en Interprotección, agente de seguros y de fianzas, soy mejor conocido como Grupo Inter. Ahí estoy casi 15 años por ahí y fui, yo creo que multifuncional, Octavio, porque empecé en recursos humanos, donde claro, era esa empresa que iba creciendo, tenía menos de 100 colaboradores. Y conforme fue creciendo el negocio, yo también fui adaptándome, fui incursionando en otras áreas, pasé por recursos humanos, pasé por relaciones públicas, creamos el área de marketing, después creció tanto que pues ya estaba a la par de la otra, entonces creció el bebé y después aprendí muchos temas de gobierno corporativo porque justo esta empresa trabajaba mucho con todo esto y los certificados de empresa socialmente responsable y del Great Place to Work y todas estas cuestiones. Ahí estuve cerca de, te digo, de 15 años. Y después hago una pausa en mi vida profesional de recursos humanos, emprendo negocios que no tienen nada que ver con esto, está en el retail. Una muy buena experiencia, traemos unas clínicas de depilación láser de España que hoy actualmente orgullosamente siguen operando en Ciudad de México, que con Diodo se llama. Y después regreso a lo mío, que es recursos humanos, a Previta, una empresa que está en el ramo de la salud, que tiene distintas ramas o distintas líneas de negocio, pero las dos principales son el tratamiento médico integral, es decir, tratamiento de pacientes vía remota, fantástico, y el otro son consultorios de primer nivel, ¿no? Eh, y esto yo creo que engloba estos veintitantos años de carrera y hoy, pues, desde luego involucrado en la función de recursos humanos con una consultora que se llama Cultiva Crecimiento y aquí me tienes y con mucho gusto. Fantástica, padrísima carrera, mi querido Diego, y un cariño muy, muy especial para Juan. Yo lo quise muchísimo, tuvimos una relación muy cercana. Nos tocó convivir mucho en Grupo Jurica. Ahora Mm, tú también nos haces el favor de estar presente en Grupo Jurica en esta renovación y relevo generacional. Y bueno, correcto. ha sido un gran placer tenerte en el grupo y bueno, recordar mucho a tu papá y bueno, y a la querida Jimena, también mi editora. Ya de tres Fantástica. libros y voy para el cuarto y el quinto, o sea, ya tenemos una relación bastante cercana y profunda en ese sentido. Bueno, mi Exactamente. querido Diego, vamos platicando. Yo sé que tú has, bueno, pues en esta trayectoria de veintitantos años en temas de recursos humanos, has trabajado en todas las áreas y sé que últimamente te has enfocado mucho en el tema de trabajar con startups, con fintechs, con empresas y con empresarios, con directores que están empezando sus empresas, pero luego tienen crecimientos exponenciales por una u otra razón y enfrentan retos como pues muy, muy, muy interesantes. Cuéntame, ¿qué has visto? ¿Cómo ves cómo ves primero a estos líderes, a estos nuevos empresarios que son gente que pues me imagino que tienen 30 medios o bajos o 40 y se enfrentan pues bueno, al reto de crear una organización, al reto de ser un startup, pero que luego por azares del destino, por buena planeación, por diferentes circunstancias, les va muy bien. ¿Cómo ven ellos la función de recursos humanos y cómo la manejan, mi querido viejo? Pues mira, lo que me he encontrado yo en este camino, justo de este rango de edades y a lo mejor un poquito arriba de emprendedores, es que de pronto con esa energía y esa pasta que debes de tener para emprender un negocio no es fácil. Algunos lo hemos hecho, algunos nunca lo han intentado, no se han atrevido, no han tenido el valor o están más en la, entrecomillado, ¿no? Entre la comodidad de estar empleados como tal. Pero requiere mucho, desde antes, desde que vas generando y gestando una idea hasta que le empiezas a bajar, aterrizar y ya finalmente nace o surge, ¿no?
pero creo que ya cuando están en la operación del día a día, Octavio, de pronto yo pienso con mucha empatía, desde luego, porque de alguna manera también, como lo mencioné en la introducción, yo estuve de ese lado del escritorio. Te puedes sentir muy solo en la toma de decisiones y de pronto necesitas ayuda. Generalmente voltean a ver a la gestión de recursos humanos como el ABC de los procesos básicos, que esté contratado y si ya no quiere, pues que se vaya y que lo finiquiten o su liquidación. Hmm. Y cómo va, ¿no? Pues que sepa hacer su chamba, más o menos ahí el rol que le corresponde y que me ayude y que me capte las ideas. Y esa parte genera mucha frustración en lo que he visto, insisto, porque no necesariamente se tienen los canales o las habilidades de comunicación para realmente bajar las ideas. Y puede que en una sesión de trabajo o en varias lo hagas, pero si no hay ese seguimiento, si no hay el adiestramiento, la capacitación como core del negocio, se pierde y se va desvaneciendo y se va diluyendo y entonces regresamos al problema que yo hoy veo después de que el empresario o el líder, el director general, hoy está pensando en vender, cobrar, trata de delegar y al final del día el resultado, ¿no? El resultado de la empresa, el tema del dinero. Entonces, ahí es cuando yo veo ese reto de donde recursos humanos, donde debe de entrar muy empoderado desde la dirección general para realmente delegar la función y acompañar a las estrategias en 5 pasos, ¿no? Yo pensaría que uno es estructura, operación, cultura, fundamental, desempeño, indicadores, todo lo que esto lleva, y la experiencia del colaborador. Hoy la famosísima UX es fundamental para mí en lo que yo veo desde la cabeza empoderada a recursos humanos. Y a ver, Diego, pero en el mundo real, muy interesante, y ahorita si quieres le entramos como más a detalle a cada uno de estos 5 puntos que mencionas, porque me parece muy importante e interesante. Pero ¿tú sientes que sí es una de las preocupaciones de los emprendedores el área de recursos humanos o están preocupados por la gente, porque el tener o no tener a la gente adecuada, pero no hay una preocupación por el área como tal? Y más adelante quiero conversar contigo de cómo ves el futuro del área de recursos humanos. Sí, sí, pienso que en un inicio, insisto, no está en su top of mind, no está. Sabemos que existe, ¿no? Sabemos que hay que tener a alguien, pero generalmente malamente se puede confundir o mezclar ahí con los temas administrativos, los temas de contabilidad, los temas de pagar la nómina, y entonces ahí metemos un cachito de recursos humanos y no, si tú no pones a la persona al centro, como la raíz, con el valor verdadero que aporta hoy, y que siempre lo ha hecho desde luego, pero hoy creo que mucho más reconocido, no jala, no va por ahí. Y creo que como recursos humanos ahí, s- con mucho valor, y lo digo con toda la extensión de la palabra, retar. Y tendríamos que empezar con una preguntita hacia dirección general, el por qué. ¿Por qué vamos a hacer esto o por qué no estamos viendo lo otro? Pero sí, definitivamente, al inicio te digo, vamos a operar, vamos a crecer y claro, cuando volteas ya no tienes 20 colaboradores, ya tienes 50 o ya tienes 75 y ya no solamente están en Ciudad de México o en donde sea la matriz, sino ya tienes sucursales, etcétera. Y entonces las distancias te empiezan y los usos horarios, si fuese el caso, te empiezan a complicar un poquito más la operación. Y entonces ahí es cuando quieres desenredar todo este nudo y pues ahí te puedes quedar enfangado porque pues si desde el origen, desde el inicio no hay un proceso y deja tu proceso del área de reclutamiento, de selección de candidatos, procesos operativos en general. No, es súper interesante. Bueno, sí, yo creo que está claro que cuando alguien está pensando en crear una empresa, con muchas frecuencias se le olvida lo importante que es la gente y luego da cuenta que a ver, yo nunca he dicho que la gente es lo más importante de una empresa, pero lo que siempre he dicho es que sí hace la diferencia entre una empresa y otra, porque hoy en día lo que sobra paradójicamente es dinero,
e inversionistas que quieran invertir su dinero en algún lugar. Lo que falta es talento, lo que falta es gente que quiera estar comprometida, involucrada en una u otra organización. Y luego, si quieres, De le acuerdo. entramos un poco al liderazgo. Pero a ver, platícame de estos 5 puntos que mencionabas. Vamos por el primero. ¿Qué quiere decir y qué tendría que hacer un líder, una lideresa en relación al primer punto? Pues mira, el primero es estructura, la base, ¿no? Así que los cimientos de toda el área de recursos humanos o capital humano, el área de personas, como le queramos llamar. Pero si no tengo claramente mapeados mis estructuras en cuanto a organigramas, por muy trillado y para nosotros que llevamos muchos años en esto, pues es como estar leyendo la misma página del mismo libro todos los días, ¿no? Organigramas, descripciones de puestos son fundamentales y de ahí tabuladores de puestos, es decir, este puesto hoy aquí en esta empresa está evaluado entre tanto y tanto y los trato de ubicar en el punto medio, como lo querramos ver, pero es fundamental tener esto. ¿Por qué, Octavio? Porque si no después, conforme la operación va creciendo, empezamos a inventar títulos nobiliarios de los puestos para justificar un incremento de sueldo. ¿Por qué? Porque no tengo la herramienta para subir el sueldo, porque no tengo una evaluación, porque ¿qué evalúo si no tengo una descripción? No sé lo que hace esta posición, lo que hace esta persona determinada, ¿no? Entonces, esa es la primera parte, la de estructura con las descripciones de puesto, empiezas entonces a capacitar y a desarrollar a la gente. Yo creo que hoy voy a hacer un paréntesis muy rápido. Me parece que uno de los cuatro retos que tiene hoy recursos humanos, me voy a salir desde el reto del director general o del líder, Sí. sino recursos humanos. Un segundito y regreso a la parte de la operación. Pero este famosísimo, en inglés, el Employee Value Proposition, debe ser fundamental, es un reto que hoy tenemos en recursos humanos. El dos sería retener a esa gente. O sea, ya fuiste, ya le hiciste una promesa, ya en el employee branding o en el brand del employee, ya publicaste, ya le dijiste lo que tiene, ahora cúmpleselo desde luego y reténlo. Para poder incentivar hoy las generaciones sin calificativos, sí son distintas a la mía, son distintas a la tuya, desde luego, nos mueven y nos ocupan distintos temas y nos incentivan otras cuestiones, pues así es la vida, cambia, evoluciona y tan tan. Entonces hoy tenemos que estar más pendiente de lo que hoy a estos chavos de 21, 22, 25, 30 años les interesa y hacer crecer a la gente. Entonces regreso al tema de la operación, en este de crecer a la gente, me parece que capacitación debe estar en el core del negocio para enseñarte lo que aquí hacemos y cómo lo hacemos y entonces sí meternos en temas de procesos y gestión. Gestión puede ser gestión del cambio, porque hay mucha flexibilidad hoy día. Insisto, los procesos son fundamentales para llevar del paso uno al paso dos. Eso es en cuanto a operación. ¿Tienes duda? ¿Me interrumpes? Me encanta el tema, me apasiona y yo me sigo hablando, ¿eh? Venga, operaciones, es el Entonces, esa dos. es la parte operativa. De pronto no hay procesos y wow, espanta al que llega por ahí. Y en la parte de cultura, me parece que tendríamos que estar hablando de estrategias de comunicación y la gestión del talento. Ya más evolucionado podemos hablar de temas de sucesión, pero estas tablas de sucesión, si vemos que estamos en una estructura muy verde, que está en vías de ser corporativo y demás, pues no hablemos, no lleguemos a las ramas más altas del árbol, vamos a quedarnos en la parte baja, ¿no? Entonces, la comunicación, me lo enseñaron hace muchos años, por ahí José Pontones me dijo, todo lo que puedas comunicar, comunícalo. Todo desde recursos humanos, todo lo que puedas vender, véndelo. Hasta el pago del aguinaldo, que sabemos que es por ley y tiene una fecha límite y lo que me digas, véndelo, transmíteselo a la gente. Es importante estar comunicado, ¿no? Entonces la parte de cultura para mí es, no necesito estar en un Google, no necesito estar en un Unilever, una cuestión que son muy robustos y muy sólidos y hasta sin pertenecer a estas estructuras o estas organizaciones, podríamos decir que conocemos un poco de su cultura, pero no confundir cultura con clima, que es algo fantástico que luego lo mezclamos, ¿no? No, el clima es el estado de un poquito como el sentir de la gente en este momento o en un periodo determinado, pero la cultura aquí está, aquí no se llega tarde, aquí pedir vacaciones es un tema complejo,
aquí se reconoce por lo que haces y no necesito verte aquí sentado en una silla o aquí la cultura es nadie se va antes de que se vaya el dueño, ¿sabes? De pronto todavía nos encontramos con esas cuestiones aún cuando hoy uno de los Claro. trends de recursos humanos es la flexibilidad de horarios. Adelante. No, muy interesante, porque yo creo que sí, que hay mucha gente que confunde cultura con clima, y lo decías muy bien, Diego. Y yo creo que cultura es fundamental, y sobre todo en una empresa de reciente creación, el generar cuál es la cultura, cuál va a ser el estilo de la empresa. La gente piensa que la cultura viene como de normas y parámetros, y en realidad viene del quehacer diario de la organización. La cultura se construye todos los días. Así es. Así es. Y puede no estar escrita, como esas reglas no Claro, escritas de una casa, de una familia. Y ahí esto, insisto, ¿no? Lo que puedas comunicar, comunícalo, aterrízalo, bájalo. No sé si es un decálogo, no sé si es una lista de 5 puntos, no sé si lo vas a poner en las pantallas, en los screenshots de las computadoras, no sé si lo vas a poner en el tablero de avisos, si es que todavía existen, pero transmítelo. Aquí nos gusta, me acuerdo en Smurfit, era de Smurfit Way, y esa, bueno, muchas empresas lo replicaron y tiene muchos años de existir, no es el hilo negro, pero al final del día, pues, hoy después de haber estado ahí hace 20 y algo de años, me sigo acordando dónde lo leía yo en la mañana cuando me servía mi cafecito a mis 19 20 años, el Smurfit Way, bueno, pues sí, hay que aterrizarlo, hay que bajarlo, la cultura es fundamental porque es la manera que aquí se trabaja, así es, ¿no? totalmente. A ver, seguimos. Tú decías, después de cultura, ¿qué tenemos, Ciego? Yo me brincaría la parte de desempeño. ¿Ok? Primero, yo líder, tengo perfectamente claro qué voy a hacer para el 2026. Ya entrando a la mitad de octubre del 25, ya estoy empezando a elaborar qué voy a hacer para el 26. En noviembre lo tengo que tener muy claro y en diciembre tiene que estar más que redactado y más que pulido el tema para empezar el 1 de enero o el día que sea, listos con el objetivo muy claro. Entonces, de acá lo voy a bajar con la estrategia fundamental de la compañía y entonces lo tengo que bajar a los indicadores estratégicos. Tomo mis cabezas de área, estos son tus indicadores, más un par que tengas tú de acuerdo a tu rol, a tu responsabilidad, a tu cancha, y son los indicadores estratégicos del negocio que deben ser transversales. No sé si eres planeación financiera o finanzas, si eres administrativo, back office, capital humano, si eres operación, si eres lo que me digas. Todos debemos tener los mismos objetivos. ¿Por qué? Porque esto es como un engrane. Y entonces en función de que yo hago, vas tú, en función de que va el otro y sucesivamente. Y el que no cumplió y en algún punto donde se atoró, pues si tú estás midiendo, ahora nos vamos a la parte de la evaluación de estos indicadores individuales, pues tienes el tiempo y tienes el espacio para corregir. Lo que va bien, check. ¿Cómo lo hiciste? Pues sigamos. No salió bien, vamos a recalcular y vamos a darle otra vez y en los siguientes 3 meses vamos a evaluar, porque que al mes 9 sabes perfecto el desempeño de esta persona porque has visto la tendencia, Claro. tienes gráficos donde vas viendo, vamos en crecimiento, estamos estancados, o sea, no hay sorpresas, evitas las sorpresas y de ahí el punto de lo tangible, que es una compensación, ya sea variables, bonos, incrementos, hay que tener listo todo ese setup para esas conversaciones, tenerlo muy claro con elementos concretos. La palabra justicia tiene que estar ahí transversal en todo lo que estamos en un momento de que estemos hablando de evaluación. Y la otra, Octavio, que creo que es totalmente subjetiva, pero muy importante y más en opinión muy personal, con las generaciones nuevas, la parte del reconocimiento, reconocerle a la persona por lo que haya hecho, por el desarrollo, por el nuevo cliente, o si estamos hablando de la gente de TI por haber lanzado lo que me digas, que luego estos fierros atrás Ya. no se venden mucho y no se ven. El reconocimiento para mí es fundamental. Y la última, pero no la menos importante, de estas 5 es la experiencia del colaborador, la famosa experiencia del usuario, como le decía yo hace unos minutos. Es decir, desde que yo te hago una propuesta en una red social, en una página de empleos, en lo que me digas, yo ya te prometí algo. Y entonces después viene la parte de la inducción, el onboarding famosísimo,
que más que decirle bienvenido, aquí está tu credencial, este es tu computadora, este es tu lugar, a lo que me digas de herramientas, que sí tiene que estar el primer día y tiene que ser impecable. La persona, la mejor calificación que yo le daría si hiciese una encuesta de satisfacción es esa persona que llegó el primer día a trabajar, cuando llegó a su casa dijo, wow, qué lugar entré a trabajar. Y cuando transmites eso en casa a tus hijos, a tu pareja, a los papás, con quien vivas, cuando transmites eso, esa es la mejor encuesta de satisfacción que hay. Entonces, la experiencia del usuario para mí hoy es fundamental. Y ya después te quieres meter a temas un poco más robustos, aun cuando los puedes ser muy concretos, pues están las famosas encuestas de clima. Ahí sí. Entonces, ahí puedes tener un termómetro y eso se puede convertir en un plan de trabajo para el director o para la persona encargada de recursos humanos. Eh, eh, Ahí van los 5 puntos, querido Octavio. no, no, y me encanta, y aparte qué padre que lo tengas tan armado, tan claro. A ver, en una condición normal, sin buscar los límites hacia arriba o abajo. En cuánto tiempo una organización de estas de nueva creación, una startup, una fintech también reciente, cuánto debería tardar entre que se creó a generar estos 5 pasos o tenerlos establecidos de forma, pues yo diría, muy clara, muy sólida, muy robusta? Pues acompañando del crecimiento de una empresa en general, pues no sé, los primeros 2 años yo creo que trabajas para la empresa, ¿no? El 100% de tu tiempo y tu mente y todo está concentrado en iniciar y empezar a operar una empresa. Después yo creo que viene un lapso de 3 a 5 años donde ya se empieza a nivelar la balanza, o quizás menos de 5 años, se empieza a nivelar la balanza en el equilibrio de lo que el input de la persona con el resultado de la empresa y ya 5 para arriba, ya la empresa debería de empezar a trabajar para ti, pensando ahorita en el fundador, socios, el capitalista, el director general, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decir? Que estos 5 puntos y todo este tema de cultura y todo este tema a que se implemente, se adapte, se adopte, se empiece realmente a transmitir y uno lo empiece a transpirar, yo creo que va de la mano y en un periodo similar de crecimiento de una empresa debería de estarse ya viendo reflejado donde una cultura está sólida en los primeros 3 años de una compañía, porque al principio, si todos somos todólogos y todos vamos para todos lados, hasta ir a entregar paquetes y recibir mercancía, en, en un punto para lo que me digas, ¿sabes? O sea, estamos hasta en el coche dándole batalla. Yo creo que conforme va creciendo conforme el bebé va creciendo y entra la adolescencia y empieza ya un periodito más maduro, lo mismo recursos humanos deberá de ir acompañando al crecimiento de la empresa. Súper. A ver, mi querido Diego, los tiempos en estos episodios son mortales, pero Y bueno, juega a favor también de que seamos más directos. Cuéntame, ¿cómo ves el futuro de la función de recursos humanos? ¿Cómo lo ves en este? Tú tienes veintitantos años de experiencia, yo por el otro lado tengo 40 y tantos, pero a ver, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves la función de recursos humanos? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo sientes que está la función en lo que estás viendo con tus colegas, con otras personas con las que trabajas, en las empresas en las que a lo mejor les das consultoría? ¿Cómo ves la función? ¿Hacia dónde va? pues mira, te diría que lo podría decir en 5 puntos, como si fuesen las tendencias de recursos humanos, ¿no? ¿Ok? Primero, creo que estamos hoy con los dolores de crecimiento, como si fuese los dolores de la adolescencia en los temas de la inteligencia artificial. Ujú. Eh, Mucho enfocado en este journey del candidato, ¿no? Ya lo platiqué, no entremos nuevamente en el tema, pero creo que ahí hay un reto importante. Estuve viendo un estudio, un reporte que publicó Korn Ferry de este año, con todo lo que involucra la inteligencia artificial en cuanto a los pros y contras, ¿no? Entonces dice, sí, nos va a hacer mucho más ágiles en tiempos, en filtros, en esto, me queda claro, sobre todo en reclutamientos masivos,
pero ojo porque no está humanizado el proceso ahí, falta una humanización fundamental y una computadora te podrá filtrar un currículum de un candidato que no cumple con lo que le metiste el input y va para afuera, pero cuando estás con la persona dices, oye, tal vez el currículum no me hice tanto, pero hice química con esta persona, me dijo 5 palabras claves, en fin, el tema de la inteligencia artificial me parece que es uno. El segundo, foco en los skills trabajar, entrevistar y gestionar, evaluar por medio de competencias, me parece que es el segundo, que tampoco es nada nuevo, pero creo que hay que retomar el foco en esa parte. Capacitación, tiene que ser core, no hay otra. Hoy las generaciones te están pidiendo, enséñame algo nuevo. Después de 2 años me aburro, me cambio y me voy. Y en la industria que luego estoy ayudando, que es las fintechs, saben que tienen chamba garantizada allá afuera y simplemente con la mano en la cintura te pueden cambiar, aún con el reto profesional que tengan, hay una tendencia. Entonces la capacitación me parece que es core. La cuarta es, si tú en esta Employee Value Proposition que le haces a la persona, la expectativa no se cumple, hoy nuevamente la experiencia del usuario y el word of mouth, como se dice en inglés, todo de boca en boca, la experiencia no es buena. Hoy tú sabes que las redes sociales, lo sabes perfectamente, las dominas, son más rápidas que un incendio forestal, o sea, viajan a la velocidad de la luz. Entonces ahí tú como empleador puedes tener un problema, pues hacia afuera, hacia ser atractivo para nuevamente volver a contratar. Y la quinta, no podemos hacer un lado que hoy vamos más allá de la oficina. La flexibilidad es fundamental. O sea, el home office llegó para quedarse, es algo que hoy la gente busca, es algo que aparte, ¿por qué invertirle 3 horas de mi tiempo en el coche o en el transporte público para llegar a mi centro de trabajo cuando puedo ser más eficiente en casa? No todas las industrias son home office, no todas las posiciones y no todas las personas. Hay quien no funciona y hay quien sí. Entonces, me parece que hoy un reto para el director general de este bloque de empresas que estamos hablando, o este mundo de empresas que estamos hablando, yo creo que sí hay que tener mucho más confianza en la gente en cuestión de la flexibilidad. Esos 5 puntos serían los trends de recursos humanos, Octavio. Buenísimo, mi querido Diego, me encanta, me encanta, me encanta. Y coincido contigo en todos y quizá tengo por ahí un par más, pero bueno, ya tendremos chance luego de comentarlos. Y Diego, un poco para ir cerrando. A ver, 3 preguntas que siempre nos gusta hacer a nuestros invitados, o 2 preguntas y una informativa. ¿Dónde te puede encontrar la gente, primero, mi querido Diego? ¿Dónde estás en redes sociales? ¿O dónde está tu correo? ¿Cómo te gusta que te busquen? Mira, por redes sociales estoy en LinkedIn, Diego Saavedra, ahí estoy. Y por mi correo, que es saavedracuevasd@gmail.com, es el correo personal, Saavedra, de Diego Saavedra Cuevas @gmail.com. Y en LinkedIn, ahí estoy muy pendiente. En cuanto estemos al aire, esto por supuesto que formará parte y con muchísimo orgullo lo subiré a mi red de LinkedIn. Ahí es donde me puedes encontrar y platicar más a detalle de lo que comenté muy breve, porque no es el foro, sobre Cultiva Consultores. Buenísimo, mi querido Diego. Segunda pregunta o segundo tema relacionado con esto. Si le pudieras dar 3 recomendaciones a la gente que nos está viendo o escuchando en relación a lo que tendría que hacer en materia de recursos humanos, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Yo les diría dirigir con empatía. Hoy el tema del well-being del colaborador es fundamental. El segundo, flexibilidad. Y el tercero, cumplir con lo prometido. Creo que son muy básicas, pero son fundamentales. No, buenísimo, no, me encanta que sean así claritas y directas. Y una última, mi querido Diego, si yo le dijera a alguien que te conoce y que te conoce más o menos bien y que le digo, oye, te voy a sorprender porque fíjate que Diego hace tal o cual cosa, ¿qué le podría decir? O sea, ¿coleccionas algo? ¿Tienes algún hobby? ¿Hay algo que no sepa mucha gente de ti?
Algo que no sepan de mí, pues mira, soy una persona que disfruta mucho, eso lo saben, estar mucho con mi familia, mi gran motor, mi esposa, fantástica persona, una persona excepcional a quien amo con todo mi corazón. Mis dos hijas que son el fruto de esto, ¿no? Y construir a dos niñas hoy en este mundo tan difícil, con todos los retos que tienes como papá, que no tienes un instructivo, y con todo lo que hoy vemos en las escuelas, pues, todos los chavos de 15 14 y como van creciendo. Es todo un reto. Ahí estoy muy enfocado cuando tengo un tiempo libre. Me encanta el fútbol. Mi gran pasión siempre han sido los toros. Soy un aficionado de la Fiesta Brava. Me duele muchísimo lo que le está pasando hoy a la Fiesta Brava en este país. Creo que nos han visto mal y nos han juzgado y eso no se vale y está prohibido prohibir. Pero bueno, pues también hay que entender que hoy estamos en otro mundo y que ya no es lo mismo hace 90 o 50 años a como se ven hoy las cosas y hay que ser un poquito flexible y transicionar como lo hacemos en recursos humanos. Esto también lo aplico a mi vida personal. Pero eso es lo que soy. Soy una persona muy familiar, muy en casa y muy deportista, fútbol, correr. Y cuando puedo, me escapo una corrida de toros, ¿cómo no? Eso, venga. No, bueno, yo ahorita que estoy dando mi tour por España, pues debo decirte que me encanta ver que paso por Valladolid y paso por Palencia y paso por distintos lugares, ahora que estoy más en el norte de España, y ver que en todos lados hay corridas y hay grandes corridas de toros con grandes toreros. Estuvo ahora Rocarrey la semana pasada aquí en Palencia y que le dedique 6 páginas del periódico a la corrida, a mí me emociona, a pesar de que Totalmente. digan lo que digan los antitaurinos. Y como tú dijiste, prohibido prohibir. Correcto. Mi Diego, y bueno, pues vamos cerrando. Te agradezco muchísimo el que nos hayas acompañado en este episodio de Titanes del Mundo del Trabajo. Y a todas y todos quienes nos vieron o nos escucharon, les deseamos muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias.